Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar López y este es un video para la clase del panorama de nuestro Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, en este caso de la segunda carta de Pablo hacia los tesalonicenses, y voy a tratar de explicar lo que pude estudiar y leer al respecto de ella. Bueno, pues Pablo, siendo el apóstol de Jesucristo, lo que se dedica a hacer en sus viajes misioneros es divulgar el Evangelio, dar a conocer las noticias de Dios para con nosotros, ¿no? Las buenas noticias, las buenas nuevas de que el reino se ha acercado y de que Dios hace nuevamente la paz con nosotros, ¿no? Quiere tener esa relación con nosotros. Y pues bueno, la misión de Pablo no es fácil porque en este caso, hablando de Tesalónica, que era una ciudad estaba en una zona importante, era mercantil y tenía mucha influencia y mucha eh, sincretismo, se maneja esta palabra, ¿no? De que había de todo un poco, se revolvía un poco las tradiciones nuevas con las antiguas, con las romanas, con las helénicas o griegas, y entonces pues había de todo, ¿no? Podías escoger qué era lo que creías, ¿no? Aunque no tuviera una razón muy importante, ¿no? Muy eh, racional. Entonces Pablo lo que viene a hacer es venir a romper con todo eso, incluso con tradiciones, ¿no? Que la tradición judía pues era de las más respetadas, de las más antiguas, ¿no? En las cuales pues, se decía que era un Dios vivo. Y sí, Pablo lo viene a ratificar, viene a decir que es un Dios vivo y verdadero, pero que tiene un Hijo, Jesucristo, ¿no? Y que ese Hijo Jesucristo nos viene a dar el Evangelio y nos viene a dar las buenas noticias, ¿no? De que el reino se ha acercado y que por medio de Jesucristo es pagada esta ira venidera del Señor. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo lo explica, pero como que hubo un malentendido y entonces la gente no lo entendió bien y pensaban que pues ya era la venida del Señor muy pronta, ¿no? Y empiezan por así decirlo, a perder el camino, ¿no? Y en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo recompone, ¿no? Y en un intento de recomponer, también nos da las bases o los fundamentos de lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Nos da muy buenos puntos para poder mantener esta doctrina sana del comportamiento cristiano, ¿no? Hasta la venida del Señor. Entonces, primero lo que hace es eh, manifestar el Evangelio, manifestar las buenas noticias y de que pues Dios es un Dios viviente, de que Él nos ama y Él quiere que estemos con Él, que también manda a su Hijo y Él es el que paga este precio de nuestro pecado y carga en Él toda la ira de Dios, la culpa y nos expía, o sea, nos permite esa redención, nos libera del pecado, ¿no? Pero solo si creemos en Él. Entonces, para esto los judíos no lo entienden, no lo aceptan y lo rechazan. E increíblemente, pues bueno, está escrito, ¿no? Que dice que la luz vino al mundo y los que eh, eran de Él no lo aceptaron, ¿no? No lo quisieron, ¿no? Entonces, los gentiles son los que, pues ahora son los que reciben este llamamiento y esta nueva noticia, esta buena noticia, y entonces empiezan a dar frutos, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? Bueno, pues en una sociedad en la que la idolatría predominaba y había cultos a cualquier cosa o a cualquier deidad, entre comillas, el hablar de un Dios vivo y verdadero que se hizo hombre y que eh, fue quien nos libera del pecado del mundo, de la humanidad, era algo más tangible y más que acaba casi de suceder, ¿no? Entonces, en una sociedad así era muy notorio cuando empezabas a caminar en eso, ¿no? Empezabas a santificarte, porque Dios dice, no, sed santos, ¿no? No sean necios. Entonces, en ese aspecto se empezaba a notar y Pablo también lo deja manifiesto en su carta, donde dice, ¿no? Que los tesalonicenses estuvieron en tribulación y en persecución
y era notorio. ¿Por qué? Porque si empezabas a hacer cosas que no van, no te adaptas o no te conformas a la corriente de este mundo, se empieza a notar, ¿no? Y entonces a los demás se empieza a hacer como algo incómodo y te empiezan a señalar y te empiezan a perseguir. Y yo creo que hasta hoy en día sigue ocurriendo eso, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya tiene tiempo y que lo podemos constatar por medio de la escritura, podemos darnos cuenta de que esas actitudes siguen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Pablo al presentarse a los judíos y presentarles el Evangelio, siempre en su mayoría es rechazado por la comunidad judía. Y también es importante mencionarse que estos tesalonicenses pues no eran de tanta tradición judía, ¿no? Sino que al ser gentiles, no tener esa referencia, tenían un comportamiento tirado más hacia la idolatría, más hacia la baja moral y más hacia cualquier tipo de culto, ¿no? Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo recomienda, ¿no? Y deja muy claro, deja ver muy claro cuáles son los eh, parámetros o los márgenes de comportamiento para que los cristianos puedan subsistir y puedan permanecer en eso que es el Evangelio y en eso que es la promesa que Dios nos ha dado, ¿no? Que Él regresará. También incluso ahí lo menciona, ¿no? Que Él va a regresar. En un momento más voy a decir específicamente 5 versículos en los cuales esto está fundamentado para que entonces tú los tengas y dentro de lo que es la tarea los podamos estudiar o mencionar, ¿no? Entonces, dentro del marco político y social, la situación en la iglesia era que, así como Pablo lo pone como ejemplo, él se sostenía por medio de su trabajo, él no era gravoso, así lo mencionan en algunas cartas, que él no era gravoso para la iglesia, ¿no? O sea, que no se lo regalaban, él también trabajaba, él también hacía algo. Y entonces, mencionando esto, les recomienda o eh, los invita a los tesalonicenses, porque habría algunos que ya empezaban a no querer trabajar y entonces se volvían una carga para la misma iglesia, ¿no? Al momento de estar inmiscuidos o pretendiendo de amorosos con la misma congregación o con la misma iglesia, se metían en asuntos que no les competían o que no, por querer estar con esa persona, este, se olvidaban de sus propias necesidades y entonces se volvían una carga para la iglesia, ¿no? Entonces Pablo los recomienda y les dice que no hagan eso, que también se dejen de las situaciones inmorales, de la que tan fácil de poderse contaminar, ¿no? En esta iglesia nueva, los recomienda que vuelvan a lo que al principio se vio, ¿no? Porque al estar en una situación así tan complicada de idolatría, luego se notaba, ¿no? Lo que los cristianos estaban haciendo. Y algo importante, una que sí es importante que también tomes en consideración como paralela, es que en Hechos 2:42, se menciona, ¿no? Que así fue como empezó la iglesia primitiva, ¿no? Así lo dice, que estaban en comunión unos con otros, en oración y en el partimiento del pan. Entonces, yo creo que de ahí Lucas, más bien, Lucas viendo el comportamiento de los tesalonicenses, pudo escribir eso, ¿no? Yo eso es lo que llegar a esa conclusión. Y bueno, te voy a mencionar los versículos de esta segunda carta de los tesalonicenses, en donde Pablo manifiesta, ¿no? Muchas de los pilares del cristianismo, ¿no? Donde dice que Dios está vivo y es verdadero. Entonces esto lo dice en la primera de Tesalonicenses 1:9. Ahí me la saqué un poquito de la tarea que era Tesalonicenses 2, pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Dios vivo y verdadero, primera de Tesalonicenses 1:9. Luego también dice que es Padre de Jesús, eso lo manifiesta y a los judíos pues no les cabe, no lo aceptan, ¿no? En segunda de Tesalonicenses 1:2, que nos ama en segunda de Tesalonicenses 2:16, la expiación que es Jesús de los pecados está en segunda de Tesalonicenses 2:14, que volverá, que esa es una promesa, eso es algo que nos podemos aferrar, en segunda de Tesalonicenses 2:1, y de ser santos, ¿no? O sea, que nos olvidemos del viejo hombre y que nos revistamos de ese nuevo hombre, viene en segunda de Tesalonicenses 2:13. Bueno,
Pues esto es lo que tengo que decirte y espero que te sea de utilidad. Nos estamos encontrando y que pases un buen día. Chao.